El sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo de Montana con pinceladas de carmesí y oro mientras Ethan Morrison cabalgaba agotado hacia su pequeña casa de ranchería. El polvo cubría su ropa y su rostro con barba de 3 semanas después de largas jornadas llevando ganado al ferrocarril en Billings. Todo lo que quería era un baño caliente, un trago fuerte y la soledad de su hogar vacío. Era 1885, y a sus 32 años, Ethan se había acostumbrado a regresar a nada más que el silencio y las cenizas frías en la chimenea. Así que, cuando vio humo enroscándose desde su chimenea y la luz de una lámpara brillando en las ventanas, su mano se movió instintivamente hacia el revólver Colt en su cadera. Primero fue el olor lo que lo golpeó al acercarse cautelosamente, pan recién horneado y algo sabroso que hizo que su estómago gruñera en protesta por semanas de frijoles y cecina en el camino. Atando su caballo al poste, subió sigilosamente los escalones del porche, sus botas apenas haciendo ruido sobre la madera desgastada. A través de la ventana, captó un movimiento, alguien en su cocina removiendo algo sobre la estufa. Ethan desenfundó su revólver, abrió la puerta suavemente con la bota y entró, listo para problemas. En cambio, encontró a Willa Hayes junto a su estufa, su cabello cobrizo recogido de manera suelta, con mechones escapando para enmarcar su rostro bajo el cálido resplandor de la lámpara. Se giró al escuchar la puerta, cuchara de madera en mano, sus ojos verdes se abrieron ante la vista del arma desenfundada. Señor Morrison, dijo con una compostura notable para alguien mirando por el cañón de un arma. Espero que no le moleste que me haya dejado entrar. Pensé que podría apreciar una comida caliente después de su viaje. Ethan parpadeó, momentáneamente atónito por la escena ante él. Su mesa estaba puesta con 2 platos, una barra de pan fresco y una olla burbujeante en la estufa que olía a estofado de venado. Lentamente guardó su arma, mientras su mente luchaba por entender la situación. Señorita Hayes, logró decir finalmente, quitándose el sombrero. Esto es inesperado. La sonrisa de Willa fue tímida mientras señalaba la mesa. Escuché en el pueblo que el ganado regresaba hoy. Pensé, bueno, sé lo que es volver a una casa vacía. Ethan se quedó de pie, incómodo junto a la puerta, sin saber qué hacer con esa amabilidad. Willa Hayes era la maestra de la escuela en el cercano Silver Creek, una viuda que había llegado desde Boston la primavera pasada. Se habían limitado a saludos corteses en el pueblo, nada más. No podía imaginar por qué estaría en su casa cocinándole la cena. Cabalgaste hasta aquí sola. Esos son 8 kilómetros desde el pueblo. Soy bastante capaz a caballo, señor Morrison, respondió ella, con un leve toque de firmeza bajo su tono amable. Y traje la escopeta vieja de mi padre. Está junto a la puerta. Efectivamente, una escopeta bien cuidada descansaba contra la pared. El respeto de Ethan aumentó. La mayoría de las damas del este que llegaban al oeste huían al primer signo de dificultad o se aferraban a sus costumbres urbanas, negándose a adaptarse. Bueno, le agradezco, dijo finalmente, las palabras sonando extrañas y oxidadas en su boca. Pero debo advertirle que no estoy en condiciones para compañía. Señaló su apariencia cansada del camino. Hay agua caliente en la palangana de su habitación, dijo ella con naturalidad. La cena puede esperar 15 minutos más si desea asearse. Quedó sin palabras ante su practicidad. Ethan asintió y se retiró a su dormitorio. Como había previsto, lo esperaba una palangana humeante, junto con una toalla fresca, doblada de manera ordenada como nunca antes la había visto. Mientras se frotaba para quitar el polvo del camino, intentaba comprender la presencia de Willa Hayes en su hogar. Era respetada en Silver Creek, conocida por su mano firme con los estudiantes revoltosos y su trabajo voluntario en la iglesia. Nunca había mostrado interés particular en él antes. Cuando salió, con el rostro afeitado y una camisa limpia, Willa estaba sirviendo café en 2 tazas. Levantó la vista,
evaluándolo brevemente antes de asentir con aparente aprobación. Por favor, siéntese, dijo, indicando la silla al frente de su propia mesa. Ethan se sentó, sintiéndose aún como un extraño en su propio hogar. Señorita Hayes, no es que no aprecie todo esto, pero, ¿por qué? Ella tomó asiento frente a él, alisando su falda con un gesto aprendido. He estado en Silver Creek 7 meses, señor Morrison. En ese tiempo, he recibido innumerables invitaciones a cenar, ofertas de acompañamiento e incluso 2 propuestas de matrimonio, todas de hombres que me ven como una solución conveniente a sus problemas de soltería. Ethan se movió incómodamente. Había escuchado los comentarios en el pueblo, especulaciones sobre cuánto tiempo permanecería soltera la hermosa viuda. Usted, en cambio, continuó, sirviendo estofado en su plato, nunca se me ha acercado con tales intenciones. Se inclina al saludarme en el pueblo, pregunta educadamente por mis estudiantes y sigue con sus asuntos. Es refrescante. ¿Así que irrumpió en mi casa y me cocinó la cena porque no lo molesté? Preguntó Ethan, desconcertado. Una sonrisa curvó sus labios. No irrumpí. La señora Carpenter en la tienda general me dio la llave cuando compré provisiones. Parecía bastante preocupada de que regresara a una casa vacía y una chimenea fría. Ethan tomó nota mental de hablar con la bienintencionada pero entrometida tendera. En cuanto a por qué estoy aquí, continuó Willa, rompiendo un trozo de pan. He estado sola desde que mi esposo murió hace 3 años. Sé lo que es volver al silencio. A veces, señor Morrison, una persona solo necesita compartir una comida con otra alma. Había algo en sus ojos mientras hablaba con vulnerabilidad, que resonó con algo profundo dentro de él. Ethan había estado solo desde que regresó de la guerra 11 años atrás, construyendo su pequeño rancho desde cero, manteniéndose mayormente para sí mismo. Bueno, dijo, levantando su tenedor, no puedo discutir esa lógica, y esto huele demasiado bien como para desperdiciarlo en filosofía. El estofado era rico y sabroso, la carne tierna, las verduras firmes pero no duras, perfectamente sazonadas. Ethan no recordaba la última vez que había comido algo tan bueno. Esto es excelente, dijo tras el primer bocado. Mejor que cualquier cosa que sirvan en el hotel del pueblo. Gracias. El placer simple en su expresión ante el cumplido hizo que algo cambiara en el pecho de Ethan. Es la receta de mi madre. Me enseñó bien. Lo intenté. De niña me interesaban más los libros que la cocina. No fue hasta después de casarme con Thomas que comprendí lo importantes que serían tales habilidades. Su esposo, dijo Ethan cuidadosamente. Murió en Boston, asintió Willa, sus ojos oscureciéndose ligeramente. Influenza. Barría nuestro vecindario en el 82. Thomas la contrajo cuidando a otros. Era médico. Lo siento. Y yo por sus pérdidas. Cuando Ethan levantó la vista con brusquedad, ella añadió. La señora Carpenter mencionó que tenía familia en Virginia con quien sirvió en la guerra. La mandíbula de Ethan se tensó. Parece que la señora Carpenter ha compartido bastante. La gente habla en los pueblos pequeños, señor Morrison, especialmente de quienes se mantienen reservados. ¿Y qué más dicen de mí? Preguntó, preguntándose qué rumores y medias verdades habían llegado a sus oídos. Willa lo consideró con atención. Que es honesto en los negocios, justo con sus manos, y que una vez cabalgó 3 días a través de una tormenta de nieve para llevar medicinas a la familia Parker cuando sus hijos tenían difteria. Ethan bajó la vista a su plato, incómodo de que ella supiera incluso esas verdades sobre él. Cualquiera lo habría hecho, dijo Willa, pero cualquiera no lo hizo. Usted sí. Tomó un sorbo de café. También dicen que nunca sonríe. Sus ojos se encontraron a través de la mesa. No hay mucho por qué sonreír. Quizás no, asintió. Pero tampoco tiene mucho sentido fruncir el ceño todo el tiempo.
A pesar de sí mismo, Ethan sintió que la comisura de su boca se levantaba. ¿Eso es lo que les dice a sus estudiantes? Entre otras perlas de sabiduría, dijo ella, su propia sonrisa ampliándose. Ayer mismo informé al joven Billy Jenkins que, contrariamente a su creencia firme, las ranas no pertenecen al interior de los vestidos de las chicas. Ethan se rió, un sonido oxidado y extraño. ¿Y cómo recibió esa noticia? Con gran decepción, le aseguro. Había investigado extensamente el tema. La conversación fluyó más fácilmente después de eso, pasando del chisme del pueblo a los libros que habían leído, al negocio de ganado de Ethan y a las experiencias de Willa enseñando en la escuela de un solo aula. Ella era bien educada, opinaba con firmeza pero no dogmática, y poseía un humor seco que lo sorprendía una y otra vez. Cuando terminaron el pastel de manzana que ella había traído de postre, Ethan se dio cuenta de que había hablado más en una noche que en el último mes. Cuando el reloj de la repisa marcó las 9, Willa se levantó. Debo irme. Se está haciendo tarde, la realidad volvió de golpe. No puede cabalgar de vuelta al pueblo en la oscuridad, dijo Ethan firmemente. Traje una linterna. No es seguro. Hay coyotes, tal vez peor, entre aquí y Silver Creek. Se pasó la mano por el cabello. Engancharé el carro y la llevaré. Willa lo consideró y luego asintió. Eso sería amable. Gracias. Mientras Ethan iba a preparar el carro, su mente corría. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Era solo un gesto vecinal de una mujer que reconocía la soledad en otra persona? ¿O había algo más? Se había prometido evitar enredos tras la guerra, decidido a construir su vida sin complicaciones. Willa Hayes era definitivamente una complicación. Cuando regresó, ella había recogido los utensilios de la cena y estaba junto a la puerta con su escopeta y una pequeña cesta. Dejé el estofado y el pan sobrante para su desayuno, dijo. Y hay un frasco de conservas en la despensa. No tenía que hacer eso. Lo sé. La miró a los ojos con firmeza. Quise hacerlo. El viaje al pueblo fue silencioso, pero no incómodo. El aire primaveral era fresco, y el cielo estaba lleno de estrellas. Ethan se encontró mirando repetidamente el perfil de Willa a la luz de la luna. Ella había envuelto un chal alrededor de sus hombros, y su cabello había caído suelto desde los pasadores, cayendo por su espalda. Es hermoso aquí, dijo suavemente, mirando la vasta extensión de estrellas. En Boston, los edificios y el humo oscurecen la mayor parte del cielo nocturno. Había olvidado cuántas estrellas hay realmente. Es una de las razones por las que me quedo, admitió Ethan. La tierra no es fácil, pero es honesta, y en noches como esta, parece que puedes ver hasta el infinito. Sí, asintió. Exactamente eso. Cuando llegaron a la pequeña casa al borde del pueblo que servía como residencia de la maestra, Ethan la ayudó a bajar del carro, de nuevo incómodo. Gracias por la cena, señorita Hayes. Fue muy amable. Ella levantó la vista, su expresión pensativa bajo la luz de la lámpara. ¿Le gustaría acompañarme a cenar el próximo domingo después de la iglesia? Quiero decir, prometo no irrumpir esta vez. La invitación lo tomó por sorpresa. Normalmente no asisto a la iglesia. No especifiqué esa parte como requisito, dijo ella con una pequeña sonrisa. Aunque, el pastor William seguramente la recibiría con gusto. Ethan dudó, consciente de que se encontraba en una encrucijada, aceptar y abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años, o rechazar y regresar a su existencia solitaria. La elección segura era clara. Sería un honor, se oyó decir. Algo como alivio brilló en sus ojos. Bien, a las 6 estaré aquí, asintió Willa. Buenas noches, señor Morrison, y gracias por el acompañamiento. Ethan, dijo impulsivamente. Si vamos a ser amigos, puede usar mi nombre. Su sonrisa se amplió.
Buenas noches, Ethan. Soy Willa, por cierto, no señorita Hayes. Buenas noches, Willa. Mientras conducía de regreso a su rancho bajo el manto de estrellas, Ethan sintió algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo: anticipación. La semana se estiraba frente a él. Cada día era solo un obstáculo a superar antes del domingo por la noche. Era una sensación incómoda, incluso peligrosa. Pero por primera vez en años, Ethan Morrison sonreía mientras cabalgaba solo a casa. El domingo siguiente, Ethan estaba en el porche de Willa a las 6 en punto, recién bañado y afeitado, con su buena camisa y sintiéndose inexplicablemente nervioso. Había traído un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana, quizás un poco atrevido, pero parecía lo correcto. Willa respondió a su golpe, vestida con un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos, el cabello medio recogido suavizando sus rasgos. Su sonrisa al ver las flores hizo que su incomodidad valiera la pena. «Qué lindo», dijo, aceptándolas. «Pase mientras busco algo para ponerlas». La casa de Willa era modesta pero acogedora, llena de libros y pequeños detalles que hablaban de su personalidad. Una colcha de retazos cubría una silla, flores silvestres enmarcadas en la pared. Un escritorio en la esquina cubierto de trabajos y planes de lecciones de los estudiantes. Era el hogar de alguien que valoraba la belleza y el aprendizaje por igual. «Por favor, siéntese», llamó desde la cocina. «La cena casi está lista». Ethan se acomodó en una silla, observando cómo ella colocaba las flores en un frasco y lo ponía en el centro de la mesa. La escena doméstica lo impactó con fuerza inesperada. Hacía tanto tiempo que no estaba en un verdadero hogar, no solo en una casa donde comía y dormía. La cena era pollo asado con papas y verduras de primavera temprana de su pequeño jardín. La conversación fluyó con la misma facilidad que la semana anterior, tal vez incluso más. Willa le contó sobre su semana enseñando, sobre la reunión del consejo donde debatieron el financiamiento para el techo de la nueva escuela, y sobre el libro de poesía que estaba leyendo. A su vez, Ethan se encontró compartiendo más de lo que había planeado, historias sobre su ganado, sus planes para expandir el rebaño e incluso algunos relatos cuidadosamente editados de su tiempo como explorador durante la guerra. Ella era una oyente atenta, haciendo preguntas reflexivas que mostraban interés genuino en lugar de mera cortesía. Después de terminar de comer, Willa sugirió que tomaran café en el porche para disfrutar de la suave tarde. Mientras se sentaban en un cómodo silencio, observando el sol ponerse sobre las montañas lejanas, Ethan se dio cuenta de que se sentía más en paz de lo que lo había hecho en años. «Gracias», dijo de repente. Willa lo miró. «Por la cena». «De nada», respondió ella. «Por eso, sí, pero también luchó por articular lo que quería decir. «Por verme, supongo». Comprensión suavizó sus rasgos. «Todos necesitamos que nos vean a veces, Ethan. Incluso aquellos de nosotros que nos hemos acostumbrado a las sombras». Su percepción fue sorprendente. ¿Cómo había discernido tan rápido lo que a él le había tomado años comprender sobre sí mismo? «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo después de un momento. Ethan se tensó, pero asintió. «¿Por qué Montana?» Después de la guerra, podría haber ido a cualquier lugar. ¿Por qué aquí? Era una pregunta justa, una que nadie había tenido la molestia de hacer antes, dijo lentamente. «Necesitaba espacio», dijo despacio. «Espacio para respirar». Después de un tiempo, intenté regresar a Virginia, pero todo había cambiado. Demasiados fantasmas, demasiado rencor de todas partes. Tomó un sorbo de café, reuniendo sus pensamientos. Me dirigí al oeste con poco más que mi caballo y mi silla. Trabajé como explorador para el ejército un tiempo, luego como vaquero en un rancho. Ahorré cada centavo. Cuando vi estas tierras, las montañas, los valles, el aire limpio,
Algo dentro de mí supo que era el lugar al que pertenecía. Un lugar para empezar de nuevo. ¿Y ha empezado de nuevo? Ethan consideró la pregunta honestamente. He construido algo, un rancho que es mío, pero nuevo. No estoy seguro de que un hombre pueda realmente dejar atrás su pasado. Quizá no por completo, acordó Willa. Pero podemos elegir qué partes llevamos adelante. Sus palabras permanecieron con él mucho después de despedirse y cabalgar de regreso a su rancho bajo otro cielo estrellado, eligiendo qué partes llevar adelante. Era una idea que nunca se le había ocurrido antes. Había estado tan enfocado en escapar de su pasado que nunca consideró que podría tener alguna voz sobre cómo moldearía su futuro. Las semanas siguientes siguieron un patrón. Cada domingo, Ethan cabalgaba al pueblo para cenar con Willa. A veces caminaban después, explorando las tranquilas calles de Silver Creek mientras el día se desvanecía en la noche. Ocasionalmente se encontraban con otros habitantes del pueblo que saludaban cálidamente a Willa y miraban a Ethan con curiosas y especulativas miradas. Era consciente del chisme que sus encuentros regulares debían generar, pero, para su sorpresa, no le importaba mucho. A mediados de mayo, Ethan llegó a su habitual cena dominical para encontrar a Willa preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato. Ella negó con la cabeza. Una de mis alumnas, Emma Collins, tiene 12 años, no vino a la escuela el viernes. Fui a buscarla y encontré la granja de su familia abandonada. Parece que se fueron de noche. ¿Pasó algo? La expresión de Willa se oscureció. El señor Collins pidió mucho dinero prestado al banco para expandir su granja. El señor Thornton, en el banco, mencionó que estaban atrasados con los pagos, pero no tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal como para que simplemente huyeran. Ethan conocía la reputación de James Thornton por sus duras prácticas de préstamo. El banquero había embargado varias pequeñas granjas el año pasado, siempre dentro de la legalidad, pero con poca compasión. La pobre niña es tan brillante, continuó Willa, su angustia evidente. Tiene un don para las matemáticas. Ahora, quién sabe si siquiera tendrá acceso a la educación donde quiera que hayan ido. Ethan extendió la mano y, en un gesto sin precedentes, cubrió la suya con la de él. Le diste algo valioso mientras estuvo aquí. Conocimiento que nadie puede quitarle. Willa giró la mano para estrechar brevemente la suya, sus dedos cálidos y delicados en la palma callosa de él. Gracias por comprender. La mayoría de la gente me diría que es simplemente la forma de las cosas. Solo porque algo sea común no significa que sea correcto, dijo Ethan, pensando en otras injusticias que había presenciado a lo largo de los años, tanto durante la guerra como después. Se sentaron en silencio un momento, sus manos aún unidas. Luego Willa pareció recomponerse y se retiró suavemente, levantándose para llevar la comida a la mesa. Mientras comían, Ethan se encontró observándola más de cerca de lo habitual. Había una profundidad en Willa Hayes que continuamente lo sorprendía. Se preocupaba genuinamente por sus alumnos, por el pueblo, por el bien y el mal. Era una cualidad que había crecido rara en su experiencia. He estado pensando, dijo mientras terminaban la comida. ¿Le gustaría venir al rancho el próximo domingo? No soy muy cocinero, pero podría mostrarle alrededor. Tal vez hacer un picnic junto al arroyo si el clima lo permite. Willa levantó la vista, claramente sorprendida por la invitación. Me encantaría, pero ¿está seguro? Sé que su hogar es su refugio privado. Estoy seguro, dijo él, dándose cuenta de que lo decía en serio. La idea de Willa en mi rancho, viendo la vida que he construido, de repente parecía correcta de una manera que no podía articular. Su sonrisa era cálida. Entonces, sí, gracias. La semana pasó lentamente para Ethan, llena del trabajo habitual en el rancho, pero ahora acompañada de un inusual nivel de actividad dentro de su casa.
Barrió suelos que no veían una escoba desde hace meses, lavó ventanas e incluso cabalgó al pueblo a mitad de semana para comprar un mantel nuevo y tazas de café sin astillas en la tienda general. La sonrisa cómplice de la señora Carpenter mientras envolvía sus compras lo hizo fruncir el ceño, pero ni eso podía disminuir su extraña anticipación. El domingo amaneció claro y cálido. Ethan se levantó temprano, preparó los suministros para el picnic e incluso cortó flores silvestres frescas para la mesa. Cuando cabalgó al pueblo para recoger a Willa, quedó impresionado por lo hermosa que se veía con un sencillo vestido amarillo, el cabello suelto sobre los hombros con solo una cinta para mantenerlo lejos del rostro. «Parece un rayo de sol», dijo de inmediato, sintiéndose tonto. Pero la sonrisa complacida de Willa alivió su vergüenza. «Qué lindo cumplido». «Gracias». El viaje al rancho fue agradable, con Willa haciendo preguntas sobre la tierra que pasaban y Ethan señalando puntos de referencia y compartiendo historias de sus primeros días en el territorio. Se encontró hablando más libremente de lo habitual, queriendo que ella comprendiera lo que este lugar significaba para él. Cuando alcanzaron la última colina y su rancho apareció en el valle abajo, Ethan sintió una oleada de orgullo mezclada con incertidumbre. No era mucho comparado con las operaciones más grandes de la región, solo una casa sólida, un buen granero, un corral y unas 50 cabezas de ganado de calidad pastando en la verde hierba de primavera. Pero era suyo, construido con sus propias manos y trabajo duro. «Es hermoso», dijo Willa suavemente, contemplando la escena. «Tan pacífico». El alivio lo atravesó. «No es grandioso, pero es perfecto», interrumpió ella. «Se nota el cuidado que has puesto en cada parte». Pasaron la mañana recorriendo el rancho, con Ethan mostrándole el granero con su nuevo techo, el arroyo de manantial que nunca se secaba incluso en años de sequía, y el huerto que había comenzado pero luchaba por mantener con sus otros deberes. Willa hizo preguntas inteligentes sobre la operación del ganado y escuchó atentamente mientras él explicaba su programa de cría y planes de expansión. «Has logrado mucho por tu cuenta», dijo mientras se preparaban para hacer su picnic junto al arroyo. «Es impresionante». Ethan se encogió de hombros, incómodo con el elogio. «He tenido suerte en algunos aspectos. La tierra es buena aquí». La tierra puede ser buena, pero se necesita visión y perseverancia para construir algo así. Ella extendió la manta bajo un árbol de algodón. «No menosprecies tu logro, Ethan». Su franqueza lo sorprendió. La mayoría de las mujeres que conocía, pocas admitidamente, habrían ofrecido halagos más delicados o ninguno en absoluto. El picnic fue sencillo: pollo frito frío, pan, queso y tartas de manzana que Willa había horneado esa mañana, pero el entorno lo hacía especial. El arroyo murmuraba cerca, los pájaros cantaban en los árboles y las nubes blancas se desplazaban perezosamente por el cielo azul. Después de comer, se sentaron en cómodo silencio, observando el juego de la luz del sol sobre el agua. «Puedo ver por qué amas este lugar», dijo Willa finalmente. «Hay algo correcto en este lugar». «Sí», asintió Ethan. «Exactamente eso». Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, un entendimiento compartido, una conexión que iba más allá de las palabras. Por primera vez en años, Ethan sintió el despertar de algo que creía muerto dentro de él. La sensación lo emocionaba y lo aterraba a la vez. El momento se rompió por un distante trueno. Al mirar hacia arriba, vieron nubes oscuras formándose rápidamente sobre las montañas al oeste. «Parece que viene una tormenta», dijo Ethan, levantándose rápidamente. «Deberíamos volver a la casa». Apenas llegaron antes de que el cielo se abriera. La lluvia golpeaba el techo mientras corrían adentro, riendo a pesar de la ropa mojada. Ethan encendió un fuego para ahuyentar el frío repentino mientras Willa acomodaba los restos del picnic sobre la mesa. «Siento lo del clima», dijo Ethan, mirando la lluvia a través de la ventana.
Tal vez tarde un rato antes de poder llevarte de vuelta al pueblo. No importa, respondió Willa, acercándose a su lado. Es hermoso a su manera, ¿no? La fuerza salvaje de la tormenta. Un relámpago iluminó su rostro por un instante, sus ojos brillantes, mejillas sonrojadas, cabello ligeramente húmedo y rizado alrededor de su rostro. Ethan fue golpeado por un súbito e intenso impulso de besarla. Retrocedió abruptamente, alarmado por sus propios pensamientos. ¿Quieres un poco de café para entrar en calor? Si Willa notó su repentina retirada, no lo mostró. Sería encantador. Gracias. Mientras la tormenta rugía afuera, se sentaron junto al fuego conversando. La intimidad forzada de estar atrapados juntos creó una cualidad diferente en su conversación, más profunda y personal. Ethan se encontró hablando de cosas que rara vez mencionaba, su infancia en Virginia, su hermano menor que no regresó de la guerra, sus sueños para el futuro de su rancho. A su vez, Willa compartió más sobre su vida en Boston, su matrimonio con Thomas, quien había sido amable pero a menudo ausente por su práctica médica, su dolor tras su muerte y su decisión de venir al oeste para empezar de nuevo. Mis padres pensaron que estaba loca, admitió. Una viuda respetable que abandona la seguridad para enseñar en lo que ellos imaginaban aún era territorio salvaje indio. Pero necesitaba hacer algo significativo con mi vida, marcar la diferencia aunque fuera de manera pequeña. ¿Y has hecho una diferencia? Su sonrisa fue reflexiva. Espero que sí. Para algunos niños, al menos, la educación es la llave a muchas puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Estás cambiando sus vidas, dijo Ethan con certeza. Veo cómo los niños te admiran en el pueblo. Cómo se enderezan al pasar, deseosos de tu aprobación. Willa pareció complacida. Notas esas cosas. Noto más de lo que la gente cree, añadió él en silencio. La tormenta continuó hasta bien entrada la noche. Cuando cayó la oscuridad, quedó claro que regresar al pueblo esa noche sería imposible. Tendrás que quedarte, dijo Ethan, con preocupación evidente en su voz. Dormiré en el granero. Tú puedes tomar el dormitorio. No seas ridícula, respondió Willa con pragmatismo. No voy a hacer que duermas en un granero en tu propia propiedad. El sofá será perfectamente adecuado para mí. No puedes permitir eso. No estoy permitiendo nada, dijo firmemente. Soy una mujer adulta tomando una decisión sensata. La impropiedad ya está establecida por estar aquí sin compañía. Si duermes a 6 metros o 60, hace poca diferencia para los chismes. Ethan se pasó la mano por el cabello frustrado. Tu reputación es mi preocupación. Su expresión se suavizó. Aprecio tu consideración de verdad, pero prefiero que estés cómodo en tu propia cama que hacer de mártir en un granero frío. Al final, llegaron a un compromiso. Ethan tomaría su dormitorio, y Willa dormiría en el sofá con mantas y una almohada que Ethan proporcionó de su limitado suministro de ropa de cama. Todavía estaba lejos de ser ideal, pero era la mejor solución bajo las circunstancias. Mientras Ethan se preparaba para dormir, era muy consciente de la presencia de Willa en la habitación contigua. La pequeña casa de repente parecía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Se quedó despierto mucho tiempo, escuchando la lluvia sobre el techo y preguntándose cómo esta maestra de Boston había perturbado tan completamente su cuidadosamente construida soledad en apenas unas semanas. A la mañana siguiente amaneció clara y fresca, la tormenta había pasado durante la noche. Ethan se levantó temprano y encontró a Willa ya despierta, con el cabello cuidadosamente recogido, volviendo a doblar las mantas que había usado. Buenos días, dijo alegremente. Espero que hayas dormido bien. Lo suficiente, mintió, sin querer admitir su noche inquieta. ¿Y tú? Tu sofá es sorprendentemente cómodo. Señaló la estufa. Me tomé la libertad de preparar café.
Compartieron un desayuno sencillo con el pan y el queso sobrante del picnic, sin mencionar las inusuales circunstancias que habían llevado a su comida matutina juntos. La domesticidad de la escena era a la vez atractiva e inquietante para Ethan. Hacía tanto tiempo que no compartía su espacio con nadie, y menos aún con una mujer. Después del desayuno, enganchó el carro para llevar a Willa de regreso al pueblo. El mundo parecía recién lavado por la tormenta, los colores más vívidos, el aire limpio y nítido. Cabalgaron en silencio la mayor parte del tiempo, ambos perdidos en sus pensamientos. Al acercarse a Silver Creek, Ethan se volvió cada vez más consciente de las posibles consecuencias para Willa. Una viuda respetable pasando la noche sola con un soltero, tormenta o no, sería tema de chismes durante semanas. Quizá debería dejarte en el borde del pueblo, sugirió para evitar habladurías innecesarias. Willa lo miró con calma. ¿Te da vergüenza que me vean contigo, Ethan Morrison? ¿Qué? No, pienso en tu posición en la comunidad. La junta escolar está formada por gente razonable que entiende que ocurren tormentas y los carros no vuelan. Enderezó los hombros. No he hecho nada malo y tú tampoco. No me escabulliré al pueblo como un criminal. Su valor lo impresionó como tantas veces antes. Como quieras. Cuando llegaron a su casa, varios vecinos la observaban desde ventanas y porches. Ethan ayudó a Willa a bajar del carro, consciente de las miradas curiosas sobre ellos. Gracias por un día encantador, dijo ella con claridad, aparentemente sin preocuparse por la atención. A pesar de la interferencia del clima. El placer fue mío, respondió Ethan formalmente, inclinando el sombrero. Luego, bajando la voz, añadió. Lamento si esto te causa dificultades. La sonrisa de Willa fue serena. Algunas cosas valen un poco de dificultad, ¿no crees? Con ese enigmático comentario, entró en su casa, dejando a Ethan meditando sobre sus palabras mientras regresaba a su rancho. Los días siguientes trajeron los susurros esperados. Cuando Ethan cabalgaba al pueblo por provisiones a mitad de semana, notaba las conversaciones que se detenían al entrar en la tienda general, las miradas especulativas de los hombres en el salón. Ninguno se atrevía a decirle nada directamente. Su reputación como hombre reservado también incluía un respeto saludable por sus habilidades físicas cuando era necesario. Pero se preocupaba por Willa, enfrentando sola la mayor parte del juicio del pueblo. Consideró saltarse la cena del domingo para permitir que los chismes murieran, pero la idea de no verla era más dolorosa de lo que había anticipado. Cuando llegó el domingo, cabalgó a su casa a la hora habitual, medio esperando que ella lo rechazara. Cada encuentro fortalecía el vínculo entre ellos, construyendo una base de experiencias compartidas y un afecto creciente. Una tarde particularmente cálida a mediados de junio, se sentaron en el porche de Willa después de cenar, observando cómo las luciérnagas comenzaban a bailar en el crepúsculo que caía. Un silencio cómodo se había instalado entre ellos cuando Willa habló inesperadamente. El ciclo escolar termina la próxima semana. Ethan asintió. Los niños deben estar emocionados por las vacaciones de verano. Sí, dijo ella, haciendo una pausa. Me han ofrecido un puesto en una escuela en Denver para el trimestre de otoño. Mejor salario, instalaciones más modernas. Ethan sintió como si lo hubieran golpeado. Nunca se le había ocurrido la idea de que Willa se fuera. ¿Lo estás considerando? Debería, dijo suavemente. Profesionalmente, sería un avance. Denver tiene bibliotecas, museos, oportunidades culturales que Silver Creek no tiene. Pero, insistió él, apenas atreviéndose a respirar. Ella se volvió para mirarlo, con el rostro inescrutable a la luz que se desvanecía. Pero me encuentro inesperadamente apegada a este pequeño pueblo, a la vida que he construido aquí. Un alivio lo recorrió, seguido rápidamente por la preocupación de que estaba siendo egoísta.
Denver te ofrecería más que Silver Creek, ¿verdad? La voz de Willa era reflexiva. Hay diferentes tipos de riqueza en este mundo, Ethan. No todos pueden medirse en dólares o edificios. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, llenas de un significado no dicho. Ethan sabía que estaba en otra encrucijada. Podía no decir nada, dejar que el momento pasara y mantener la cómoda amistad que habían establecido, o podía arriesgarse y expresar los sentimientos que habían ido creciendo en su corazón estas últimas semanas. «Espero que te quedes», dijo finalmente, con voz baja. «Me he acostumbrado a verte los domingos y miércoles, y la mayoría de los viernes». Una pequeña sonrisa curvó los labios de Willa. «¿De veras? Sabes que sí». Respiró hondo. «De hecho, me gustaría verte más a menudo, no menos». Los ojos de Willa se abrieron ligeramente. «¿Qué quieres decir exactamente, Ethan Morrison?» «Que la idea de que te vayas me hace darme cuenta de lo importante que te has vuelto para mí». Las palabras salieron ahora con más facilidad, como si se hubiera roto una presa. «Has traído luz de nuevo a mi vida, Willa, un propósito más allá de simplemente existir de un día para otro. No quiero perder eso. No quiero perderte». Ella permaneció muy quieta, su rostro iluminado por los últimos rayos dorados del atardecer. «¿Me estás cortejando, Ethan?» «Creo que sí», dijo él, con una sonrisa que se asomaba a su boca a pesar de los nervios, algo atrasada y torpemente. «Pero sí». La sonrisa de Willa al responder era radiante. «Entonces acepto tu cortejo, y creo que rechazaré la oferta de Denver». Una oleada de alegría pura e inesperada recorrió a Ethan. Actuando por impulso, tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto que parecía anticuado y, sin embargo, correcto. «Me honras», dijo simplemente. «Y tú me honras», respondió ella, con los dedos cálidos sobre los suyos. Se quedaron sentados juntos mientras la oscuridad caía por completo, las manos aún entrelazadas, hablando suavemente de pequeñas cosas, conscientes de que algo monumental había cambiado entre ellos. Cuando Ethan finalmente se levantó para irse, ninguno mencionó Denver nuevamente. La decisión estaba tomada, el camino a seguir elegido. A medida que avanzaba el verano, el noviazgo de Ethan y Willa se convirtió en tema de conversación en Silver Creek. La mayoría de los rumores eran amables. El solitario ranchero y la maestra formaban una pareja improbable pero de algún modo adecuada. Algunas voces expresaron preocupación por el futuro de Willa con un hombre que vivía tan lejos del pueblo. Pero incluso ellos debieron admitir que Ethan Morrison había cambiado en los últimos meses. Sonreía con más facilidad, participaba en conversaciones en la tienda general e incluso asistía a la iglesia ocasionalmente. Para Ethan, el verano transcurrió en un resplandor dorado. Con la escuela cerrada, Willa tenía más tiempo libre. Comenzó a ir al rancho varios días a la semana, a veces llevando un almuerzo tipo picnic, otras simplemente sentándose en el porche con un libro mientras Ethan trabajaba cerca. Su presencia transformaba el lugar, haciéndolo sentir realmente como un hogar por primera vez. A su vez, Ethan se sintió más atraído por la vida del pueblo. Asistió a la celebración del Día de la Independencia, al evento social de verano en la iglesia e incluso a una velada musical en el hotel donde Willa tocaba el piano. Cada nueva experiencia era más llevadera, incluso disfrutable, gracias a su presencia a su lado. Su noviazgo avanzaba a un ritmo medido que les convenía a ambos. Ethan era cuidadoso, consciente de la posición de Willa en la comunidad y de su propia inexperiencia con los asuntos del corazón. El afecto físico se limitaba a tomarse de la mano, el ocasional toque de su mano en la parte baja de su espalda, rara vez, un beso casto de buenas noches que, sin embargo, lo hacía pensar en sus labios durante días. Para agosto, Ethan sabía con certeza que lo que sentía por Willa era amor, un amor profundo y duradero que lo había cambiado fundamentalmente.
La realización no llegó con fanfarria ni relámpagos, sino en un momento tranquilo mientras trabajaban juntos en su huerto, Willa mostrándole cómo desaijar correctamente las zanahorias que había ayudado a plantar a principios de verano, observando sus manos en la tierra, su rostro concentrado. Quedó impresionado por cómo ella se había entrelazado completamente en la trama de su vida. No podía imaginar un futuro sin ella. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Ethan había vivido solo tanto tiempo que la idea de compartir su vida permanentemente con otra persona parecía casi imposible. Y, sin embargo, con Willa se sentía inevitable. Una cálida noche, cuando agosto llegaba a su fin, Ethan invitó a Willa al rancho a cenar. Había pasado días preparando la casa, planificando la comida, practicando lo que diría. Cuando ella llegó, estaba tan nervioso como lo había estado antes de su primera batalla en la guerra. «Huele maravilloso», dijo Willa al entrar, mirando curiosa la casa inusualmente ordenada y la mesa puesta con la buena vajilla que la señora Carpenter lo había ayudado a seleccionar en el pueblo. «Estofado de carne», respondió Ethan, tomando su chal. «Es prácticamente lo único que cocino. Y pan fresco de la panadería de la señora Peterson». «¿Cuál es la ocasión?», preguntó Willa, con los ojos brillando como si ya supiera la respuesta. Ethan aclaró su garganta. «¿Necesita haber una ocasión para que cocine para la mujer que amo?». Las palabras flotaron entre ellos. Era la primera vez que hablaban de amor directamente, aunque el sentimiento había sido evidente durante semanas. La sonrisa de Willa era suave, sus ojos sospechosamente brillantes. «No, supongo que no». Comieron a la luz de las velas, hablando de pequeñas cosas, el ciclo escolar que pronto comenzaría, los planes de Ethan para comprar ganado de cría, el cambio de clima que insinuaba un otoño temprano. Pero bajo la conversación ordinaria corría una corriente de anticipación, como si ambos supieran que esa noche era diferente de todas las anteriores. Después de cenar, Ethan sugirió dar un paseo hasta el arroyo. La noche era perfecta, cálida, con una brisa suave y las primeras estrellas apareciendo en el cielo oscuro. Cuando llegaron al arroyo, Ethan se detuvo bajo el álamo donde habían compartido su picnic meses antes. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó. Willa asintió. «El día de la tormenta. ¿Cómo podría olvidarlo?». «Sabía que algo importante estaba pasando ese día», dijo Ethan, tomando sus manos. «Solo que no entendía que aún». Ella lo miró, con expresión abierta y confiada. «Y ahora lo sé». Respiró hondo. «Te amo, Willa. Más de lo que creía posible. Has devuelto la alegría a mi vida. Me has dado un futuro por el cual esperar, en lugar de solo un pasado del que escapar». Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Yo también te amo, Ethan, tanto. Entonces, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. «No soy un hombre rico, pero todo lo que tengo es tuyo si me aceptas». La mano de Willa tembló mientras aceptaba la caja y la abría para revelar un sencillo anillo de oro con un pequeño zafiro. «Es hermoso. Era de mi madre», explicó Ethan. «Lo único que me queda de ella. Lo hice ajustar para ti en Billings la semana pasada». «Sí», dijo Willa con la voz entrecortada. «Sí, me casaré contigo, Ethan Morrison». Con manos aún algo temblorosas, Ethan colocó el anillo en su dedo. «Encaja perfectamente», la piedra azul captando la última luz del día. «No puedo ofrecerte la vida que podrías haber tenido en Boston o Denver, pero te prometo amarte todos los días de nuestras vidas juntos». «Eso es todo lo que quiero», respondió Willa, tocando su rostro. «Solo tú y la vida que construiremos juntos». Cuando Ethan la besó esta vez, fue diferente de los besos cautelosos y castos que habían compartido antes. Este era una promesa, un sellado de su compromiso mutuo.
Los brazos de Willa rodearon su cuello mientras ella respondía con igual fervor, sus cuerpos encajando como hechos el uno para el otro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Ethan apoyó su frente contra la de ella, abrumado por la profundidad de sus sentimientos. ¿Cuándo? Preguntó simplemente. Pronto, respondió Willa. Antes de que caiga la nieve. No quiero esperar un largo compromiso invernal. Sugirió Ethan. Después de la cosecha, pero antes del peor clima. Octubre, entonces, aceptó ella con una sonrisa. Un nuevo comienzo cuando el año se acerca a su fin. Caminaron de regreso a la casa tomados de la mano, discutiendo asuntos prácticos, donde vivirían, cómo Willa administraría la enseñanza mientras viviera en el rancho, qué cambios necesitarían hacer para acomodar su nueva vida juntos. Pero bajo las consideraciones prácticas fluía una corriente de alegría que hacía que incluso los detalles más mundanos parecieran maravillosos. Cuando Ethan llevó a Willa de regreso al pueblo esa noche, estaban oficialmente comprometidos. La noticia se difundió rápidamente por Silver Creek, recibida con aprobación general y buenos deseos. El pastor Williams anunció las próximas nupcias desde el púlpito el domingo siguiente, y los preparativos comenzaron en serio. Las semanas previas a la boda fueron ocupadas para ambos. Ethan trabajó largas horas para asegurar que el rancho estuviera en buen estado antes de tomarse tiempo para su breve luna de miel en Billings. También comenzó a ampliar la casa, agregando un segundo dormitorio adecuado que pudiera servir como estudio de Willa hasta que lo necesitaran para otros fines, un pensamiento que lo emocionaba y aterraba a la vez. Willa dividió su tiempo entre la enseñanza y los preparativos de la boda. Las mujeres de Silver Creek se unieron a ella, ayudándola con su vestido, planeando la modesta recepción que seguiría a la ceremonia, ofreciendo consejos tanto prácticos como, a veces, alarmantemente específicos sobre la vida matrimonial. A través de todo ello, mantenía su serena compostura, aunque sus ojos se iluminaban cada vez que Ethan llegaba al pueblo. A medida que septiembre daba paso a octubre, la tierra se transformaba a su alrededor. Las hojas se volvían doradas y carmesí. Las mañanas amanecían frescas y claras, y la primera capa de nieve apareció en las cumbres lejanas. Ethan contaba los días hasta poder llamar a Willa su esposa, hasta que ella regresara con él para quedarse. El día antes de la boda, Ethan llegó al pueblo más temprano de lo habitual. Había detalles de última hora que atender, y la tradición dictaba que no debía ver a Willa hasta la ceremonia del día siguiente. Se alojó en un hotel del pueblo, un lujo que le parecía apropiado para la ocasión. La pequeña iglesia de Silver Creek estaba llena hasta su capacidad, con habitantes del pueblo y rancheros de la zona reunidos. Todos estaban allí para presenciar la unión improbable del reservado ranchero y la maestra de Boston. Ethan estaba de pie en el altar con su mejor traje, el cabello recién recortado aún húmedo por su baño matutino, tratando de no inquietarse bajo la mirada colectiva de la comunidad. El pastor Williams ofrecía palabras alentadoras mientras esperaban, pero Ethan apenas las escuchaba. Su mente estaba fija en las puertas de la iglesia, esperando su primer vistazo de Willa. Cuando las puertas finalmente se abrieron y ella apareció del brazo del alcalde Thompson, quien había aceptado darla en matrimonio, a Ethan se le cortó la respiración. Willa llevaba un sencillo vestido de seda color marfil, su cabello castaño rojizo arreglado en suaves rizos bajo un velo corto. Llevaba un ramo de flores silvestres tardías y hojas de otoño. Pero era su sonrisa, radiante y segura al encontrar sus ojos, lo que hizo que su corazón se llenara de emoción. Mientras caminaba por el pasillo hacia él, Ethan era vagamente consciente de los habitantes reunidos, de la luz del sol entrando por los vitrales y de la música suave que se escuchaba en el pequeño órgano. Pero, sobre todo, era consciente de Willa y del milagro de que ella eligiera unir su vida con la suya. La ceremonia pasó en un parpadeo.
Ethan pronunció sus votos con una voz clara y firme que desmentía la emoción que le apretaba la garganta. La respuesta de Willa fue igualmente firme, sus ojos nunca dejando los de él mientras prometía amarlo, honrarlo y cuidarlo todos los días de sus vidas. Cuando el pastor Williams los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue breve pero lleno de promesa. Los vítores y aplausos de la congregación parecían lejanos comparados con la realidad de la mano de Willa en la suya, su anillo, el anillo de su madre, brillando a la luz del sol mientras se giraban para enfrentar a sus amigos como un matrimonio. La recepción se llevó a cabo en el patio de la iglesia, con mesas instaladas bajo las hojas doradas de los álamos. Hubo comida aportada por cada familia del pueblo, música de una pequeña banda de músicos locales y suficientes buenos deseos para toda la vida. Ethan, normalmente incómodo en multitudes, se encontró disfrutando de la celebración, con Willa a su lado, siendo su ancla durante la experiencia desconocida. Fue durante estas festividades que William Hayes se acercó a ellos. Había asistido a la ceremonia, sentado en silencio al fondo de la iglesia, con expresión inescrutable. Ahora, impecablemente vestido y claramente fuera de lugar entre los habitantes del pueblo, se dirigió hacia donde Ethan y Willa saludaban a los bienintencionados. Señora Morrison, dijo formalmente, claramente costándole pronunciar el nuevo nombre. ¿Puedo ofrecerle mis felicitaciones? El agarre de Willa en el brazo de Ethan se apretó ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Gracias, William. Aprecio que haya asistido. Confieso que esperaba poder hacerle cambiar de opinión. La mirada de Hayes se dirigió a Ethan, evaluándolo. Veo que su apego es genuino. Lo es, confirmó Willa. Más de lo que puede entender. Hayes asintió, con algo parecido a la resignación cruzando su rostro. Entonces les deseo felicidad, aunque dudo que mi madre comparta el sentimiento cuando le dé la noticia. Por favor, envíele mis saludos, dijo Willa, suavizando ligeramente su tono. Y al resto de la familia también. A pesar de nuestras diferencias, les tengo respeto. Hay algo más, dijo Hayes, sacando un sobre de su abrigo. Un regalo de bodas, por así decirlo. Willa lo tomó con cautela. ¿Qué es esto? Los documentos del fideicomiso modificados. La familia decidió, a mi recomendación, que aunque ya no recibirás el ingreso completo del fideicomiso, deberías conservar una porción de él sin importar tu estado civil. Considera esto como el último regalo de Thomas para ti. Habría querido que fueras feliz, aunque quizá hubiera cuestionado tu elección de lugar. Ethan sintió la sorpresa de Willa en el leve temblor de su mano sobre su brazo. Eso es inesperadamente generoso, William. Gracias. Hayes se mostró incómodo ante la gratitud. La familia Hayes cuida de los suyos, incluso de aquellos que se alejan del redil. Me marcharé a Boston en el tren de la mañana. Ya he tenido suficiente hospitalidad de frontera para toda la vida. Con eso, hizo una ligera reverencia y se alejó, destacando de manera incongruente con su ropa de ciudad entre la multitud de rancheros y habitantes del pueblo. ¿Estás bien? Preguntó Ethan en voz baja cuando Hayes ya estaba fuera de alcance. Willa lo miró, con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. Sí, solo sorprendida. Nunca esperaba. William siempre fue el más rígido de la familia, el más desaprobador de mi decisión de venir al oeste. Tal vez verte feliz lo hizo reconsiderar, sugirió Ethan. Quizá, respondió ella, guardando el sobre en su bolsillo. Bueno, lo miraremos después. Hoy es para nosotros, no para documentos de fideicomiso ni complicaciones familiares. El resto de la recepción transcurrió en un torbellino de felicitaciones, baile y risas. Al caer el sol, proyectando largas sombras en el patio de la iglesia, Ethan y Willa se despidieron y subieron al carro decorado que los llevaría al hotel en Billings para su luna de miel de 3 días.
Partieron entre vítores y buenos deseos, con arroz cayendo a su alrededor mientras Ethan azuzaba a los caballos. A medida que Silver Creek quedaba atrás, Willa se apoyó en el hombro de Ethan, soltando un suspiro de satisfacción. ¿Feliz, señora Morrison?, preguntó él, aún maravillado por la realidad de esas palabras. Completamente, respondió ella, levantando la cara hacia la suya. ¿Y tú, señor Morrison? Más de lo que jamás pensé posible, dijo él, presionando un beso en su frente y manteniendo una mano firme sobre las riendas. Aunque debo admitir que espero quedarme a solas contigo, dijo ella, sonrojándose ligeramente. Yo también, respondió él. Las habitaciones de hotel tienen ciertas ventajas sobre los patios de iglesia llenos de amigos bien intencionados. La risa de Ethan fue baja e íntima. Esa noche de bodas en Billings fue todo lo que ambos habían esperado, tierna, apasionada, ocasionalmente torpe, pero perfecta en su imperfección. Descubrieron el uno al otro lentamente, aprendiendo juntos lo que les daba placer, lo que provocaba suspiros, lo que los hacía olvidar todo excepto el uno al otro y el amor que compartían. Después, recostados enredados en la cama de plumas del hotel, Ethan trazaba patrones en el hombro desnudo de Willa mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó él suavemente. Ella se incorporó sobre un codo para mirarlo. Ninguno, salvo que no nos conocimos antes, dijo ella, sonriendo suavemente a la luz de la lámpara. Nos conocimos exactamente cuando debíamos, ni un momento antes ni después. La luna de miel pasó rápidamente, 3 días de descubrimiento, tanto de ellos como de los pequeños placeres de estar juntos sin responsabilidades ni interrupciones. Exploraron Billings, comieron en restaurantes más finos que cualquier otro en Silver Creek y pasaron largas horas disfrutando de la novedad de ser marido y mujer. Al regresar al rancho de Ethan, ahora su hogar, lo hicieron con una sensación de certeza que superaba cualquier nerviosismo por comenzar su vida juntos. Ethan cargó a Willa al cruzar el umbral, riendo ambos por la formalidad del gesto. Dentro los esperaba una sorpresa. Durante su ausencia, amigos del pueblo habían visitado, dejando la casa impecable, la despensa abastecida y un gran cartel que decía, «Bienvenidos a casa, señor y señora Morrison», colgado en la sala principal. «Son buena gente», dijo Ethan, conmovido por el gesto. «Los mejores», coincidió Willa, con lágrimas brillando en sus ojos. «Nuestra gente ahora». Esa noche, mientras yacían en la cama, Willa recordó el sobre que William Hayes les había entregado. Lo sacó de su baúl y lo llevó donde Ethan, recostado contra el cabecero. «¿Queremos ver a qué equivale la generosidad de William?», preguntó, acomodándose a su lado. «Si quieres», respondió Ethan, aún incierto sobre toda la situación. Willa abrió el sobre y desplegó los documentos legales. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par. «¡Oh Dios! ¿Qué es?» «El fideicomiso modificado», dijo ella, mirando a Ethan. «No es el monto completo que recibía antes, pero es suficiente para marcar una diferencia real en nuestras vidas». Ethan leyó el documento sobre su hombro. El lenguaje legal era complicado, pero los números claros. Los pagos trimestrales serían sustanciales, no una fortuna, pero suficientes para proporcionar seguridad en años difíciles, permitir mejoras en el rancho e incluso contratar ayuda adicional si expandían las operaciones. «Eso es generoso», admitió él, sorprendido por la concesión de la familia Hayes. También había una carta. Willa sacó un papel doblado de detrás de los documentos legales. La carta, con la precisa caligrafía de William Hayes, era breve pero reveladora. Explicaba que, tras ver a Willa y Ethan juntos, presenciar su boda y el apoyo de la comunidad, se había visto obligado a reconsiderar sus prejuicios sobre la vida de ella en el oeste. Aunque todavía creía que Boston habría sido un hogar más adecuado para la viuda de su hermano,
reconoció que ella había construido una vida significativa en Montana, una vida que claramente la hacía feliz y que Thomas habría querido para ella. El fideicomiso modificado fue su manera de honrar tanto la memoria de su hermano como las elecciones de Willa. Lo juzgué mal, dijo Willa en voz baja al terminar de leer. Quizá no sea tan rígido como pensaba. La gente puede sorprenderte. Estoy de acuerdo, dijo Ethan, pensando en su propia transformación en los últimos meses. El hombre solitario que aquel día de primavera había regresado a su casa para encontrar la cena en la estufa y 2 platos puestos en la mesa difícilmente reconocerá al esposo en que se había convertido. Los días y semanas siguientes trajeron los desafíos y alegrías ordinarias de la vida matrimonial. Willa continuó enseñando, yendo al pueblo cada mañana y regresando por la tarde. Ethan trabajaba en el rancho, agradecido por su presencia cada noche, su conversación, su risa, el simple confort de compartir su vida con alguien que lo entendía. Establecieron rutinas, aprendieron los hábitos del otro, discutieron ocasionalmente y siempre se reconciliaron. Con la llegada del invierno, las primeras nieves y las largas noches oscuras, se asentaron en un ritmo más profundo de vida juntos. La casa del rancho, que antes era solo un lugar donde Ethan comía y dormía, se convirtió en un verdadero hogar bajo la influencia de Willa. Había libros en estanterías que antes estaban vacías, cortinas en ventanas que antes estaban desnudas, música y conversación donde antes había silencio. Una fría noche de diciembre, mientras se sentaban junto al fuego después de cenar, Willa leyendo en voz alta de una nueva novela y Ethan tallando una figura de madera, un pasatiempo reciente, ella se detuvo a mitad de frase. Ethan, él levantó la vista, notando el tono particular en su voz. Sí, he estado pensando en la habitación extra que construiste antes de la boda, dijo ella, dejando el libro a un lado, su expresión mezcla de nerviosismo y emoción. Quizá necesitemos considerarla amueblar más pronto que tarde. A Ethan le tomó un momento entender su significado. Cuando lo hizo, la pequeña figura de madera cayó de sus manos repentinamente sin fuerza. ¿Estás diciendo? Willa asintió, su sonrisa floreciendo. Según mis cálculos, deberíamos esperar un nuevo miembro en la familia para mediados de verano. Ethan cruzó la habitación en 2 pasos, tomándola entre sus brazos. ¿Un bebé? Susurró, con asombro en la voz. ¿Nuestro bebé? ¿Estás feliz? Preguntó ella, buscando su rostro. Feliz no empieza a cubrirlo, respondió él con sinceridad. La idea de convertirse en padre, de crear una familia con Willa, lo llenaba de una alegría indescriptible. Te amo tanto. Y yo a ti, ella apoyó la cabeza contra su pecho, su voz suavizándose. Cuando viniste aquel día a casa y me encontraste en tu cocina, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Ethan sonrió, recordando su sorpresa al encontrarla en su estufa, los 2 platos puestos en su mesa. Ni en mis sueños más salvajes, pero agradezco cada día que tuviste el valor de dejarte entrar. Willa rió suavemente. Yo también, dijo. Fue la mejor decisión que he tomado. Mientras se abrazaban junto al fuego, la nieve cayendo suavemente fuera de la ventana, Ethan reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta ese momento, de la soledad a la compañía, del vacío a la plenitud, de una casa a un hogar. Cualesquiera que fueran los desafíos futuros, y serían muchos, los enfrentarían juntos, fortalecidos por el amor que había florecido desde aquella primera cena inesperada. Afuera, el invierno de Montana cubría la tierra con un manto blanco. Adentro, la calidez del fuego y su futuro compartido mantenía el frío a raya. 2 personas que una vez estuvieron solas se habían encontrado, creando algo que ninguno podría haber construido por sí mismo, una vida rica en amor, propósito y promesa de nuevos comienzos. Y todo había comenzado porque ella se dejó entrar y puso 2 platos. 5 años después, Ethan Morrison estaba en el porche de su casa de rancho ampliada,
viendo cómo el sol de verano proyectaba largos rayos dorados sobre el valle. El rancho Morrison había crecido considerablemente, más tierras, más ganado, una reputación de calidad que atraía compradores de lugares tan lejanos como Chicago. Pero los cambios en la tierra palidecían comparados con los cambios en su vida. Detrás de él, a través de la puerta abierta, venían los sonidos que se habían convertido en la banda sonora de su felicidad, la voz de Willa mientras ayudaba a su hija de 4 años, Emma, a poner la mesa, el alegre balbuceo de su hijo de 9 meses, Thomas, al descubrir alguna nueva maravilla de su pequeño mundo. El tintineo de los platos y el aroma hogareño del pan fresco y la carne asada. El corazón de Ethan se llenó al contemplar la escena. 5 años de matrimonio solo habían profundizado su amor por Willa. Ella no solo traía calidez y compañía a su vida, sino estos preciosos hijos, esta familia que superaba todo lo que había soñado en sus días de soledad. «Papá», llamó Emma, apareciendo en el umbral, su cabello castaño rojizo, tan parecido al de su madre, escapando de la cinta. «Mamá dice que la cena está lista y que te debes lavar de inmediato». «¿Es eso así?», preguntó Ethan, recogiendo a su hija en brazos. «¿Y qué pasa si no?», rió Emma. «Dice que alimentará tu porción a las gallinas». «Bueno, eso no puede ser». Ethan la llevó adentro, donde Willa estaba frente a la estufa, con el pequeño Thomas equilibrándose en su cadera mientras removía una olla con la mano libre. «Escuché que me amenazan con darle de comer a las gallinas». Willa lo miró con la sonrisa que aún hacía que su corazón saltara. «Solo porque conozco tus debilidades, señor Morrison». «¿Y cuáles serían esas, señora Morrison?», preguntó, colocando a Emma en el suelo y yendo a tomar a Thomas de sus brazos. «Las cenas en familia», respondió ella, con los ojos cálidos de amor mientras miraba a sus hijos. «Nunca pudiste resistirte a volver a casa y encontrar la cena en la estufa y la mesa puesta para tu familia». Ethan se inclinó para besarla suavemente, mientras su hijo balbuceaba feliz entre ellos. «Y nunca lo haré».